todos nuestros viewers que nos están viendo ahorita. Bienvenidos otra vez a un episodio de Agarrando el Toro por los Cuernos. Acuérdense que este podcast lo hacemos en colaboración con la Asociación El Roble, que ayuda a pacientes y a personas con VIH. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a dar un poco de su experiencia. ¿Sí se puede presentar, doctor? Buenos, mi nombre es Julio Molina Gamboa, soy médico cirujano, también especialista en medicina interna y subespecialista en infectología. Ya tengo pues un chorro de años. Ya de hecho estoy casi retirado, pero aquí sigo apoyando a los alumnos. Muchas gracias por venir, doctor. Pues doctor, como ya comentamos, este podcast va más que nada dirigido hablando y platicando un poquito acerca del VIH. Esperemos que llegue a gran cantidad de audiencia. Entonces le vamos a hacer un par de preguntas acerca de su experiencia y cómo ha visto más que nada como el manejo del profesional de la salud a través de los años con pacientes de VIH. Entonces vamos a empezar con una preguntita que es más que nada cómo fue su primer encuentro con un paciente de VIH y qué sabor de boca le dejó esta primera impresión con un paciente. Bueno, realmente no recuerdo muy bien cuándo fue la primera vez que yo empecé con VIH. Recuerdo que cuando yo entré a la escuela de medicina, que al tecnológico, en 1981, ya hace un buen, se empezaban a oír reportes, no era como ahora con las redes sociales, de que pasa una cosa en Taiwán y un minuto después ya lo sabes aquí en México. Sí. Entonces empezaron a haber reportes de personas que aparentemente no deberían enfermarse de situaciones llamadas oportunistas y que se empezaron a enfermar de eso. Uh-huh. Y bueno, hubo un montón de comentarios al respecto. Probablemente hayan pasado 6 o 7 años para que se empezara a reconocer que había personas con VIH en México. De hecho, en 1985 ocurrió el terremoto en la Ciudad de México. Sí. Ustedes recuerdan ese triste episodio. Sí. Y el secretario de Salud de aquel entonces, el doctor Guillermo Soberón, que está multipremiado, está ahí en los hombres ilustres en México. Me acuerdo que, aunque había ya una alerta internacional de que la sangre debería revisarse por la posibilidad de que transmitiera la enfermedad, él por cuestión económica siempre fue un neoliberal y fue de los que quiso privatizar la UNAM. Ese es otro cuento. Él decidió por sus pistolas de que costaba mucho dinero checar la sangre para el VIH, siendo que como nosotros los mexicanos no teníamos esas malas costumbres que tenían en otros lados. Estoy diciendo algo que fue verdad, o sea, no, sí. Ustedes lo googlean, seguramente lo van a encontrar, si no lo han borrado. Entonces, cuando vino el terremoto, mucha gente que sobrevivió a los derrumbes y a los accidentes, fracturados y politraumatizados, pues recibieron sangre. Sí. Pero la sangre en México, a pesar de esa alerta internacional, no se checó. ¿Sí? Y a mí me tocó ya como residente de infectología en nutrición, estoy hablando de 1992, ahí me tocó ver mujeres y hombres que habían adquirido el VIH a través de una transfusión por un accidente durante el terremoto. No estaban conscientes ni siquiera de lo que estaban expuestos. Claro, hubo gente que, bueno, necesitaba sangre, se la ponía, pero el problema no era ponerle la sangre, sino no checar la posibilidad de que tuviera virus. Insisto, eso ya se sabía, pero por cuestión de ahorro, que ahora está critica mucho al gobierno de que todo quiere ahorrar. Bueno, eso ha sido siempre. Sí. No es diferente. Sí, entonces, bueno, desgraciadamente mucha gente se infectó en aquel entonces. Ya no digamos los pacientes hemofílicos. Sí. El plasma que se utilizaba para preparar los productos que luego utilizaban para controlar esas enfermedades eran tomas de sangre humana, que tampoco se checaba contra el VIH. Entonces, por eso hubo
una cantidad enorme de personas. Me tocó ver a varios, la verdad es de que era gente que aparte de el problema de salud que representaba, era un problema psicológico, ¿sí? Porque, o sea, Dios me castigó, decía, aunque yo no creo eso, yo no creo que Dios castigue. Dios me castigó con esta enfermedad y ahora me dio otra cosa peor. Entonces, sí fue algo diferente. No les puedo decir cuál fue el primer paciente que vi. Me tocó ver muchos a lo largo de mi carrera. Lo que sí recuerdo es que la mayor parte de los pacientes no llegaban al tercer nivel porque simple y sencillamente nadie los quería tener. Una pequeña cantidad de personas que tenían contactos políticos que tenían alguna palanca, llegaban con los especialistas, que tampoco era así como que la gran cosa, porque uno de los grandes problemas de aquel entonces es que no teníamos pruebas para diagnosticar disponibles, sí existían, pero no disponibles, como ahora. Y la otra cosa importante es que tampoco había medicamentos. Bueno, doctor, y hablando un poco de eso que, bueno, ya fue hace años, ¿cómo ha visto el cambio aquí en México del tratamiento a pacientes con VIH? Porque pues antes, como lo menciona, o sea, nos dice que no querían tratarlos, que incluso los especialistas que pues estudiaron tantos años no querían tratar ese tipo de infecciones porque pues entendemos que era desconocido. Pero ahora que ya pues ya pasaron muchísimos años, ¿cómo ha visto el cambio del tratamiento con ese paciente? Bueno, el tratamiento ya es muy sencillo. Sí. Ya es muy sencillo. O sea, ¿cuál es el inconveniente que tiene el tratamiento actual en comparación del anterior? Primero, la ventaja es de que ahora es una pastilla. Sí, luego es gratis. Es una pastilla. Prácticamente todas las personas con VIH en México tienen acceso. Incluso algunas personas tienen acceso a más de una institución de salud que se les puede dar. Y Seguro Social, Secretaría de Salud, etcétera, los gobiernos de los estados. En eso sí ha habido avance y la lucha de los grupos y la lucha de los pacientes por su vida ha hecho una enorme diferencia. Sí. Más que lo que hemos hecho nosotros. Sí, también, claro. Vamos a ser honestos. Sí. Ellos se enfrentaron a muchas cosas y uno de los grandes problemas fue precisamente el acceso a los medicamentos. Sí. Al principio no había, luego empezaron a ver y hay una serie de películas, hay una, por ejemplo, de Matthew McConaughey o algo así. Sí, nunca pude pronunciar su apellido. Que se llama Dallas Buyers Club. Él presenta una realidad de aquel entonces. Sí. Había algunos medicamentos que empezaban a salir, pero que eran tóxicos. Y sobre todo eran tóxicos, no porque en realidad lo fueran tanto, sino porque no sabíamos ni siquiera qué dosis y qué tan frecuentemente se tenían que dar. Entonces, yo recuerdo que en nutrición, cuando yo fui residente en el 92, empezamos a participar en los primeros ensayos clínicos con AZT. Y nos tocó ver, primero, con una gran esperanza, cómo los pacientes mejoraban en cuestión de síntomas, pero también con una gran decepción, cómo volvían otra vez a estar a su estado original después de algunas semanas. Entonces, eso llevó a incluso algunos grupos académicos a cuestionar el que realmente valiera la pena invertir tanto dinero en desarrollar sus medicamentos. Y al final del día, la sobrevida era la misma. Y les das un beneficio temporal, pero a mucho costo. Y con una gran toxicidad. Sin embargo, los grupos siguieron peleando. Y hubo manifestaciones en todo el mundo, incluso en México. Especialmente los que ahora llamamos, antes les decía de otra forma, pero los que ahora llamamos hombres que tienen sexo con hombres, particularmente ellos. Pero obviamente también había mujeres, había niños, había hemofílicos, que también estaban sufriendo por esto. Pero la lucha de estas personas, pues finalmente, pues tuvo que ser escuchada. Sí, claro. Y entonces,
se aprobaron muy rápidamente las medicinas. Pero esa aprobación también tuvo un problema, que, como en la película lo dicen, lo presentan, pues hubo muchas personas que sufrieron de toxicidad. Sí, no está bien regulado. Así. Sin embargo, más o menos a mediados de los 90 aparecieron nuevos medicamentos y finalmente a alguien se le ocurrió que deberíamos utilizar los medicamentos no de manera individual, como se había hecho hasta ese momento. Entonces, probablemente pasaron como 10 años usando monoterapia. Pero a alguien se le ocurrió que a lo mejor debía ser el tratamiento con el cáncer. Sí. Y entonces vamos a combinar diferentes medicamentos y vamos a ver qué pasa. Y muchos se opusieron porque dijeron, bueno, es que esto sí es tóxico. Uno solo, imagínate si le pongo varios al mismo tiempo. Pero se empezó a hacer. Y con el advenimiento de una nueva familia de medicamentos, señores de proteasa, asociados a los nucleósidos que ya existían, pues eso cambió la historia. Estamos hablando de que a partir de finales de los años 90, esta enfermedad se volvió, o se debió de haber vuelto, una enfermedad crónica controlada. De hecho, yo he participado en investigación en muchas cosas, no nada más en cuestiones de infectología. Para nosotros, cuando investigábamos diabetes, era más sencillo tratar o controlar a un paciente con VIH que un paciente con diabetes. Porque un paciente con diabetes se come una concha de chocolate con cajeta, ya se me descontroló. Sí. Un paciente con VIH, si se toman los medicamentos de manera correcta, tiene un buen apego, obviamente no tiene efectos secundarios, tiene exceso de sus medicamentos, pues podemos asegurarle al paciente que va a tener un control. Sí. Entonces, de repente yo tenía mis conflictos. Yo por más de 30 años trabajé en un hospital de cardiología, me dedicaba a ver pacientes de trasplante de corazón. De hecho, todavía los veo, aunque no en las instituciones. Y yo tenía conflictos con los cardiólogos, porque los cardiólogos no querían que se vieran pacientes con VIH ahí, porque pues ellos pensaban que no valía la pena. Otra vez la misma historia, porque decían, bueno, un paciente del corazón yo lo curo, pues que es mentira, ningún paciente de corazón se cura. Le pueden controlar su enfermedad de alguna forma, ya sea hipertensión, sencillo por hipertensión, pero no se la cura. Sí, es curable. El VIH tampoco, pero un paciente con VIH que se toma su medicamento de manera correcta y le cae bien, Sí. lo tolera, podemos decir que va a tener una mucho mejor sobrevida y un mucho mejor pronóstico que un paciente que tiene cardiopatía isquémica. Sí. Sí, y ese es uno de los puntos más importantes que incluso mencionamos en el episodio anterior, que era que un paciente con VIH no por tener un diagnóstico se le acaba su vida y es de que ya no hay nada más. Yo recuerdo, por ejemplo, en la terapia intensiva, había varios criterios para admitir a los pacientes o para negarles el acceso, y uno de ellos era que tuvieran VIH. Entonces, pacientes que, por ejemplo, solamente estaban seropositivos, Sí, que todavía. que estaban perfectamente bien, pero eran seropositivos, ya no podían entrar. ¿Por qué? Porque en la visión de los intensivistas, ellos ya se iban a morir. Entonces, ¿para qué utilizaba yo una cama, ¿sí?, para una persona que no tenía futuro? Eso también. Qué bueno. Sí. Para bien. Sí. Yo recuerdo casos, por ejemplo, gente que necesitaba una apendicectomía y no los querían operar porque tenían VIH. Recuerdo un caso también, de hecho salió hasta en la televisión, que tuvo un pleito bastante fuerte con la gente del hospital de ginecología del IMSS. Era una mujer que tenía VIH, estaba en mi consulta y estaba tan bien la señora que se embarazó. Entonces, una de las acciones que se tenían que tomar para evitar o reducir el riesgo de que el producto se fuera a contagiar, aparte de que ella tomara su medicamento, era que se realizara una cesárea.
porque una buena parte de los contactos pueden Sí, ocurrir por durante por el canal. Sí, sí, sí. por el paso del canal del parto, porque hay sangre ahí. Sí, sí, sí. Entonces yo la mandé a obstetricia para que la operaran. Y no, se hizo todo un escándalo, y que si yo era ginecólogo, que ellos eran los que decidían cuáles eran los criterios para que hubiera una cesárea o no hubiera una cesárea. Incluso me llamó el director del hospital, yo estaba en cardiología, para decirme que el director de ginecología estaba furioso, que me iba a demandar. Bueno, pues tiene dos problemas. ¿No? Me puede demandar. Yo estoy haciendo mi trabajo, yo no le estoy diciendo cómo hacer el de él, solo le estoy diciendo que hay una indicación para que se realice una cesárea. Si él no la quiere hacer, pues es su problema. Sí. Y lo que le dije a la mujer, Y ahí la paciente, ¿qué puede hacer? Por ejemplo? no, yo le dije a la mujer, aquí la única forma de presionarlos es que usted vaya a la televisión. Y fue al Canal 2. Sí, alzar la voz. Y fue al Canal 2 y la tuve en cuenta. Y fue una de las tantas satisfacciones que tuve yo durante Sí, claro. mi carrera, que la niña que nació, aparte güerita y de pelo chino, de ojos claros, fue negativo. Wow. Sí, que si se puede, pues, llegar a tener una vida normal como cualquiera. Claro. Si se apega a un tratamiento. Sí, es como le vas a negar que literalmente pueda tener su bebé nada más por el hecho de que tenga VIH. Pero esos eran otros tiempos. Sí, claro. Ahora las cosas han cambiado y la gente está más consciente. Bueno, una cosa tan sencilla como una atención dental. Sí. Sí. Yo les decía a mis pacientes, ustedes digan, es una mentira piadosa, ustedes digan que tienen hepatitis. Así el dentista va a saber cómo cuidarse, porque básicamente son los mismos cuidados. Sí, sí. ¿Por qué a un paciente con hepatitis C o hepatitis B no le niegan la atención, pero a un paciente con VIH sí? Y entonces, yo no quiero que ustedes se sientan mal, que se sientan culpables de no decir, no darle información al médico para que evite un contagio. Sí. Porque aparte era una posibilidad así pequeñísima, pero bueno, existía, sí. Y bueno, en alguna ocasión me tocó que me fueran a reclamar, porque se enteraban de que algún paciente que yo les había enviado no tenía hepatitis sino VIH. Incluso hubo otros que se enteraban de eso y no negaban la atención, pero decían, déjame saco mi material echado a perder, porque no voy a utilizar el bueno contigo. Entonces, bueno, esas son las cosas que ahora ya no vemos. Qué bueno. Espero, ¿verdad? Sí. Espero. Sí, sí. Pero que sí eran realmente criticables, vergonzosas. Sí, totalmente. Bueno, como ahora pasa con el COVID, te hacen una pre-COVID para atenderte en un hospital. En el pasado, y eso lo avalaba el gobierno. No te admitían a un hospital Sí, sin señor. una prueba. Pero qué Y bueno, que está cambiando. yo puedo estar de acuerdo con que sea importante saber para la protección del personal, que no estoy del todo de acuerdo, pero bueno, lo puedo aceptar. Pero si sales positivo, no te pueden negar la atención. Sí, no. O Primero tiene que ser con confidencialidad, Sí, ¿sí? totalmente. con un consentimiento del paciente. Y luego, no puede ser que por ese resultado yo cambie mi manera de atender. Sí. O de plano te niegue la atención. Que eso es lo que realmente pasa. No sé si podría compartir alguna experiencia, ya que tuvo experiencia en el extranjero, a cómo era pues la experiencia ya con las personas con VIH en comparación aquí, y qué fue lo que lo cambió y dijo, por eso yo quiero tratar a las personas con VIH así, de esta manera, y cambiar el chip de todas las personas, ¿me entiendes? O sea, que Bueno, pues en realidad no es porque tuviera VIH. Es porque yo creo que todas las personas merecen una atención profesional. Sí. Si no, pues ¿para qué estudiamos? Sí, claro. ¿Verdad? Que es lo que yo trato de meterles en la cabeza a mis alumnos. Por eso soy profesor. ¿Sí? Nosotros estamos para atender a las personas. Sí. Desgraciadamente, y eso es algo que se ha venido
ha aumentado en los últimos años. La mayor parte de los médicos están pensando en cuánto van a ganar. A veces escogen su especialidad en base al ingreso. No tanto si me gusta o si no me gusta, ¿no? Sí. Pero regresando a la pregunta, la infectología no existía o no estaba generalizada como especialidad hasta más o menos como los finales de los 80, principios de los 90. La mayor parte de los infectólogos eran médicos que ya fueran pediatras o fueran internistas, les gustaba o se canteaban más y aceleraban las infecciones. Nuestros maestros de infectología, la mayor parte, no habían hecho una especialidad porque no existía. Sí. En el extranjero empezó a haber ya programas de especialidad y mis primeros maestros de nutrición pues ya eran infectólogos, tenían 90 y bueno, era una especialidad que casi nadie le interesaba mucho, de hecho, precisamente porque pues cualquiera podía luego agarrar un librito de antibióticos y ya era infectólogo. Como imagino que empezaron todas las especialidades. Sí, ¿no? sí. De repente alguien decía voy a ver niños y era pediatra, o alguien decía voy a ver el corazón y era cardiólogo. Sí, era. Entonces, ¿qué fue lo que disparó a la infectología como especialidad? Fue el VIH. Y fue precisamente porque la mayor parte del personal de salud no quería atender a estas personas. Yo me imagino que sucedió algo parecido en la peste, ¿no? En la Edad Media, durante la peste negra, pues a algunos, pues, ni modo, les tocó por obligación o por gusto, pero les tocó hacerlo. Entonces, bueno, mis primeras experiencias en el extranjero con el VIH pues, fue cuando era yo todavía interno. Y bueno, rotamos por Houston, de medicina interna, y nos mandaban a los mexicanos a un hospital en el centro de Houston, el Jefferson Davis, que ya no existe. Y ahí básicamente lo que se atendía eran pacientes con tuberculosis, pacientes migrantes obstétricas y pacientes con VIH. Estamos hablando de un momento en que no se sabía muy bien de la enfermedad, obviamente no había medicamentos, y se hacían unas historias clínicas muy extensas, que ahora pues, no tiene ninguna justificación hacerlas, pero en aquel entonces, como no sabíamos mucho, Sí, tiene que hacerse. las teníamos que hacer nosotros, y preguntábamos todo tipo de cosas, hasta, bueno, son ahorita hasta discriminatorias sobre cuántas parejas has tenido en el último año, dónde está tu esposa, le voy a avisar a tus hijos para checarlos, cosas así que ya no se deben hacer. Sí, ¿verdad? Que hablaban a cada familiar y... Bueno, eso lo siguen haciendo algunas empresas, tristemente. Sale positivo y llaman al patrón y el patrón dice, te voy a correr porque... Bueno, creo que ya no debe pasar. Esperemos. A lo mejor pasa. Pero bueno, nosotros hacíamos, nos daban ese encargo porque los estudiantes de medicina de Estados Unidos pues, trataban de no ver esos pacientes. Sí. De hecho, nunca me tocó ver un estudiante de medicina con nosotros viendo ese grupo de pacientes. Nunca me tocó. A lo mejor sí habían algunos, pero no me tocó. Entonces, básicamente, los que rotábamos de México éramos los que veíamos a esos pacientes. ¿Qué tanto les podíamos hacer? Sí. Curaciones, algo así como pues soporte mental y atender, dar tratamiento sintomático, algunas cositas. Sí. Y seguir su evolución. Sí, pues, no había más. No había más. Pero eso también nos enseñó algo, que toda esa propaganda de que esto era muy contagioso, que si le das un beso, tomas del mismo vaso, le dabas la mano, te ibas a contagiar, Un abrazo. eso eran mentiras. Entonces, de alguna manera nos sirvió haber tenido esa interacción. Que como aquí tardó más en darse esa atención, los estudiantes y los residentes probablemente ni siquiera lo recibían. Entonces, creo que fue algo benéfico, tanto para ellos como para nosotros. Y bueno, fue otra
de las razones por las cuales pues, me decidí a hacer esta especialidad. Sí, Finalmente. Sí, y pues se ha visto un cambio grande, ¿no?, en el tratamiento ya ahorita hacia los pacientes más que nada, porque creemos que muchas de las personas con este diagnóstico pues tienen miedo de ir a atenderse y pues se van y se atienden cuando ya la enfermedad ya progresó. Entonces, pues sí, que si nos puede comentar un poco de que cómo sería el proceso de un paciente que ha sido recién diagnosticado ahorita en México, para pues que los que nos estén escuchando, nos estén viendo, pues se den cuenta de que es algo totalmente normal y que no pasa nada. Pero la verdad no se para ahí. Ajá. Claro. No, bueno, ahora tenemos muchas instituciones que se dedican a atender pacientes con VIH. Entonces, bueno, evidentemente que cualquier persona que tiene factores de riesgo, y factores de riesgo somos todos, Sí, en claro. realidad, todos tenemos factores de riesgo. Sí. No estoy hablando que fue otro gran problema, el estigmatizar, es decir, solamente este grupo de pacientes tiene riesgo. Y no es verdad. O sea, todos en algún momento tenemos riesgo. Pues bueno, conocer tu estatus. Ahora tenemos muy buenas pruebas diagnósticas, no como antes que salía un chorro de falsos positivos y la gente luego ya no sabía ni cómo interpretarlos, incluyendo los médicos. Sí. Eso ya prácticamente no pasa. Pero bueno, conocer tu estatus y si llegaras a estar infectado, pues saber que no es el fin del mundo, ¿verdad? Que hay muy buenas opciones terapéuticas que están disponibles, que son gratis. Entonces, acercarse a la institución de salud para que tengas acceso, y los que no tienen una institución de salud, no son derechohabientes de alguna institución gubernamental, pues existen en los estados y en la federación, a través de la Secretaría de Salud, existen opciones para ser atendidos y reciban el medicamento. Si reciben el medicamento otra vez, les va a ir bien. Sí. Yo cuando veo pacientes nuevos, generalmente pues llegan pues, súper deprimidos, ya casi con ganas de darse un tiro. Sí. Pero pues una de las partes importantes de este proceso pues es hacerles entender que existen opciones terapéuticas que van a funcionar. Porque siempre funcionan. Sí. Especialmente, y esa es otra cosa que hay que insistir muchísimo en los tratamientos. Yo habitualmente no les doy un tratamiento el primer día, sino que trato de que ellos entiendan de lo que se trata el proceso, qué es su enfermedad, qué es lo que se va a esperar de ellos, qué sobrevida van a tener, qué complicaciones pueden tener, etc. Sí, que tengan noción de la Sí. enfermedad. Incluso eso yo lo aprendí de mis experiencias en el pasado, cuando no había muchos médicos que entendieran esto, como los hay hoy. Les decía yo siempre a mis pacientes, a mí me interesa que tú sepas más de tu enfermedad que los médicos. Sí. Claro, eso, por ejemplo, mi secretaria me criticaba mucho, porque me decía, oiga, va a perder a todos sus pacientes, y ya saben más, pues ¿para qué vienen a consultar? Y eso es verdad. Sí. Muchos pacientes de repente pasan años y me hablan por teléfono, me van a ver, y resulta que pasó mucho tiempo y no supe de ellos. Pero no supe de ellos porque están bien. Sí, sí, lo que no queremos es verlos hace cuenta otra vez. Sí. Recuerdo el año pasado llegó uno de los pacientes que conocía desde hacía como 25 años. Y llegó porque tenía cataratas corneales y necesitaba un trasplante de córnea. Entonces, pues él, como ya había leccionado, no les había dicho a los oftalmólogos su condición. Entonces, a la hora que le hacen las pruebas de antes del trasplante, pues sale que tenía VIH. Entonces me fue a ver para saber qué podía hacer. Dije, pues, en otras partes del mundo, el tener VIH no es un criterio de exclusión para el trasplante. Aquí en México, desgraciadamente, sí lo es. Y yo entiendo que un paciente con VIH
tenga restricciones para donar. Sí, Ya hemos sí, hablado de la sangre. sí. Pero, ¿por qué va a tener restricciones para recibir? Sí, no tendría por qué. Y menos si está controlado. Claro, o sea, Sí, ¿cuál sí, sería? Yo lo había visto hace 25 años. Sí, es que no. Entonces, bueno, pues le hice un escrito y todo a sus médicos. Les comenté el estatus de esta persona que tenía décadas bien, Sí. indetectable, trabajando y demás. Y bueno, le hice un agregado porque había que darle también su cariñito al médico que le iba a atender. De que se iba a posicionar como los mejores centros del mundo. Y aparte, iba a ser un parteaguas en la atención de este problema. Sí, totalmente. Pues no sé si por la presión o por la palmadita en la espalda, pero el paciente se trasplantó. Y ahora ya tiene córneas nuevas. Bueno, de medio uso. Pero ya tiene. Sí. Que no habría ninguna. Aparte, las córneas no están vascularizadas. Entonces, ni siquiera pensar en que haya más riesgo como con otros órganos. Sí. En otras partes del mundo, los pacientes con trasplante, con VIH, se trasplantan de corazón, de hígado, de riñones. Sí, pues no tiene por qué. De hecho, hay algunos reportes de pacientes que se han curado, entre comillas, que no es curación, se han curado del VIH porque les trasplantan médula ósea que tiene un defecto genético que impide que el virus infecte a sus células. Ay, wow. Sí, en la lesión del CCR5. Entonces resulta que ellos ya no progresan, aunque tengan VIH. Pues, claro, se han propuesto como una manera de tratar estos problemas, pero obviamente que es una manera muy costosa y complicada, y que no a todos va a funcionar. Es más sencillo de medicamentos, de hecho. Entonces, pero se puede hacer. Sí, Entonces esta persona se trasplantó en el Zambrano, y le fue muy bien. qué bueno. Entonces, un aplauso para el Zambrano. ¿Verdad? Sí, qué impresionante. Sí, doctor. Bueno, la verdad, muchas gracias por su tiempo, doctor. Creemos que les va a encantar este podcast porque la verdad dio puntos muy importantes y les va a dar mucha tranquilidad si es que hay personas con VIH que nos estén viendo y nos estén escuchando. Entonces, muchas gracias por su ayuda. No, gracias por invitarme. Muchas gracias por contarnos también su Sí, experiencia, estuvo muy interesante. Uno de los episodios más interesantes que vamos a tener, yo creo. Sí. Pero muchas gracias por vernos. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio y gracias, doctor. Gracias, doctor.